Hay países que se recorren por sus ciudades. Chile se recorre por sus extremos. En una misma franja de tierra, el desierto de Atacama parece negar la vida bajo uno de los cielos más limpios del planeta. Mientras al sur, los glaciares avanzan entre vientos que todavía recuerdan a los antiguos navegantes. Aquí la tierra cambia de rostro sin pedir permiso. Volcanes activos, campos de hielo, salares, fiordos y montañas que obligan a mirar el mapa de otra manera. ¿Cómo puede un solo país parecer al mismo tiempo el principio y el fin del mundo? Para responder hay que atravesarlo, como se atraviesa una frontera sabiendo que cada paisaje revela algo que el anterior ocultaba. Isla de Pascua. En medio del Pacífico, a miles de kilómetros de cualquier costa, Rapa Nui no aparece como una isla perdida, sino como una pregunta tallada en piedra. En Ahu Tongariki 15 moais se levantan de espaldas al océano y obligan a mirar más allá de la imagen conocida. ¿Qué querían proteger, recordar o transmitir aquellas figuras? Los guías locales ayudan a entender su relación con los antiguos clanes, y con el mana esa fuerza espiritual que sigue formando parte de la identidad Rapa Nui. Así el viaje deja de ser una simple visita a un destino remoto, y se convierte en una entrada cuidadosa a uno de los grandes territorios del turismo cultural mundial. La ruta continúa en Rano Raraku, la cantera volcánica donde nacieron muchos moais, y en el cráter de Rano Kau, junto a la aldea ceremonial de Orongo, ligada al antiguo rito del hombre pájaro. Las excursiones arqueológicas, los recorridos guiados y los alojamientos frente al mar permiten conocer la isla sin reducirla a una postal. Rapa Nui no se comprende solo observando sus estatuas. También se escucha en la música, las danzas, los relatos familiares y la paciencia de una comunidad que protege su herencia. Allí el verdadero privilegio no está en la distancia recorrida, sino en acercarse con respeto a una cultura que transformó el aislamiento en una forma propia de mirar el mundo. Desierto de Atacama. En el norte de Chile hay un desierto donde la ausencia se convierte en una forma de precisión. La aridez del Atacama no solo marca la tierra, también limpia el cielo hasta hacerlo uno de los mejores lugares del mundo para observar el universo. Cerca de San Pedro de Atacama, los caminos de tierra, las casas de adobe y los salares crean un ritmo lento casi suspendido. ¿Por qué tantos viajeros llegan hasta aquí buscando algo más que una imagen? Porque en este paisaje de altura, silencio y luz extrema, la tierra parece reducirse a lo esencial. Cuando cae la noche, el desierto cambia de escala. La falta de humedad y la transparencia del aire permiten ver la Vía Láctea con una nitidez poco común.
Por eso Atacama reúne observatorios científicos como ALMA Rutas de Astroturismo, alojamientos boutique inspirados en la arquitectura local y experiencias sostenibles pensadas para recorrer el desierto sin romper su equilibrio. Entre lagunas hipersalinas, flamencos y cielos abiertos, Atacama no se siente vacío, se siente exacto. Es el punto donde Chile deja de mirar solo hacia la Tierra y abre una ventana hacia el origen de las estrellas. Mano del desierto. Junto a la carretera panamericana, en plena aridez del norte chileno, una mano de unos 11 metros emerge de la arena como una señal detenida en mitad del vacío. La mano del desierto creada por el escultor Mario Irarrázaval no necesita movimiento para imponer presencia. ¿Por qué una forma tan simple logra quedarse en la memoria? Porque frente a esa palma solitaria, el viajero percibe de inmediato la escala del lugar. Un cuerpo humano reducido ante un paisaje seco abierto y casi infinito. Al amanecer, la escultura cambia sin moverse. La luz fría empieza a tocar los dedos, las sombras se alargan sobre la arena y el silencio convierte la escena en una pausa dentro del viaje. No hacen falta multitudes ni grandes explicaciones. Basta esa mano levantándose desde el desierto para entender que Chile también habla a través de símbolos esenciales. Después de esta visión aislada, el recorrido avanza hacia paisajes donde la naturaleza parece perder sus formas conocidas. Valle de Colchagua. En Colchagua, el paisaje no entra primero por los ojos, sino por el ritmo. Se escucha en los cascos sobre la tierra, en el trabajo de las viñas y en el silencio fresco de las bodegas antes de abrir sus puertas. Entre colinas suaves, parras ordenadas y memoria rural, este valle conserva una parte esencial del campo chileno, huasos, vendimias y una relación paciente con la tierra. Para el viajero español, la cultura del vino puede resultar familiar, pero aquí aparece bajo otra luz, marcada por el Pacífico, los Andes, y una tradición agrícola propia.
Colchagua es uno de los grandes destinos de enoturismo de Sudamérica, con catas guiadas, bodegas premium, gastronomía local y recorridos pensados para avanzar sin prisa. En sus barricas descansa un dato que cambia la mirada. La Carmener, una uva desaparecida de Europa, encontró en Chile un segundo hogar. Probarla durante la vendimia, entre música, comida y conversación, no es solo una degustación, es entrar en una identidad. Después de tantos paisajes extremos, Colchagua ofrece una pausa cálida y concreta. Chile también se entiende en una copa, una mesa y una tarde de campo. Iglesias de Chiloé. Al llegar al archipiélago de Chiloé, el mar no aparece como fondo, sino como una regla de vida. Aquí, entre mitología, lluvia y madera, se conserva uno de los conjuntos más singulares de la arquitectura religiosa americana. 16 iglesias declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su origen revela un detalle decisivo. Fueron levantadas por carpinteros de Ribera que aplicaron técnicas de construcción naval a los templos utilizando ensambles de madera nativa en lugar de clavos de metal. ¿Qué ocurre cuando el conocimiento de los barcos pasa a construir iglesias? En Chiloé, la respuesta sigue en pie. Entrar en un templo como el de Castro es sentir la lógica de un casco de barco invertido con aroma a alerce y una luz tenue que invita al recogimiento. Estas iglesias no son solo monumentos, son el testimonio de una comunidad que aprendió a vivir entre naturaleza, fe y oficio. A su alrededor, los palafitos de colores y una gastronomía local de autor completan una escena donde la cultura no se exhibe, se habita. Tras esta arquitectura nacida del mar, el viaje regresa hacia la cordillera para encontrar una proeza industrial detenida en el tiempo. Parque Nacional Torres del Paine. En los confines de la Patagonia chilena, el paisaje no se muestra quieto, se defiende. El viento cruza la estepa con una fuerza capaz de inclinar los árboles y rizar las aguas del lago Pejoé, hasta convertirlas en una superficie cambiante. Allí, el famoso circuito doble conduce al viajero hacia una de las escenas más reconocibles del sur de Chile: los Cuernos del Paine, formaciones de granito y roca sedimentaria que revelan en sus capas una historia geológica escrita durante millones de años.
¿Qué clase de territorio puede reunir montañas, lagos, hielo y vida salvaje bajo una misma tensión? Este parque responde sin palabras con el silencio de la montaña y a lo lejos el golpe seco del hielo al desprenderse. El instante que cambia el viaje llega al amanecer, cuando el frío todavía pesa en el cuerpo. Tras una caminata exigente, alcanzar la base de las torres, justo cuando la primera luz toca la roca, se convierte en algo más que una meta. Es una prueba de permanencia. La piedra adquiere un tono naranja intenso y la laguna glaciar recoge esa luz durante unos minutos breves. En la estepa, un guanaco puede detenerse a observar, mientras la silueta de un puma apenas se insinúa entre los matorrales. Torres del Paine exige esfuerzo físico, paciencia y respeto, pero entrega una experiencia directa con una de las geografías más severas y memorables del sur de Chile. Valparaíso. Valparaíso no se ordena, se descifra. Conocida como la joya del Pacífico, la ciudad se extiende sobre 42 cerros que rodean la bahía, entre casas de colores escaleras, pasajes estrechos y fachadas marcadas por el tiempo. Aquí la decadencia no siempre habla de abandono. Muchas veces revela memoria, oficio y vida portuaria. ¿Cómo puede una ciudad parecer caótica y al mismo tiempo tener una identidad tan reconocible? La respuesta aparece al caminar por barrios como Cerro Alegre, donde los murales convierten las calles en una galería abierta, y el graffiti deja de ser simple gesto urbano para formar parte del pulso del puerto. Una de sus claves está en los antiguos ascensores de madera que todavía trepan por las laderas tras más de un siglo de historia. Al subir en uno de ellos, el chirrido del metal y el olor del mar recuerdan la época en que Pablo Neruda miraba este horizonte para escribir: Valparaíso vive de contrastes, elegancia bohemia, dureza portuaria, arte callejero y arquitectura popular, sostenida sobre pendientes difíciles. Después de perderse en su laberinto de escaleras, surge una nueva pregunta. ¿Cómo cambia la mirada cuando Chile deja atrás el puerto histórico y avanza hacia una arquitectura completamente distinta? Santiago de Chile. En pocas estaciones de metro, Santiago cambia de siglo. La capital chilena reúne en un mismo recorrido la herencia colonial y la arquitectura del siglo XXI, como si dos ciudades distintas compartieran el mismo espacio. En la Plaza de Armas, la catedral y los edificios de piedra conservan la solemnidad de la época colonial pese a los terremotos y al paso del tiempo.
Después, casi sin transición, aparece el distrito financiero conocido como Sanhattan, donde los rascacielos de cristal reflejan la cordillera de los Andes con una claridad que redefine el horizonte. ¿Cómo ha conseguido una misma ciudad conservar ambos rostros? La respuesta también se observa desde las alturas. En el Sky Costanera, la torre más alta de Sudamérica, Santiago, se extiende como una cuadrícula inmensa bajo la presencia constante de las cumbres nevadas. Al atardecer, cuando las luces de la ciudad comienzan a encenderse y la cordillera adquiere tonos púrpura, resulta más fácil comprender la dimensión de una capital que avanza hacia el futuro sin romper el vínculo con su pasado. Santiago no es solo el principal centro financiero del país, es el punto donde la historia y la modernidad se encuentran antes de que el viaje continúe hacia la calma de los valles vinícolas. Sewell. A más de 2000 metros de altura, en una ladera de los Andes, existe una ciudad donde nunca hicieron falta calles. Sewell, conocida como la ciudad de las escaleras, llegó a albergar a más de 15.000 personas y organizó toda su vida cotidiana a través de una red de escaleras que conecta edificios de madera pintados con colores intensos. ¿Cómo pudo funcionar una comunidad de ese tamaño en un terreno tan abrupto? La respuesta está en una planificación que convirtió la pendiente en el eje de toda la ciudad, creando un paisaje urbano único en medio de la roca desnuda. Recorrer Sewell es avanzar por un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. El viento de los Andes rompe un silencio que envuelve antiguos edificios, mientras cada escalera recuerda el esfuerzo diario de quienes vivieron y trabajaron aquí. Cuesta imaginar que una ciudad con teatro-hospital y grandes construcciones de madera pudiera mantener su actividad con tanta eficiencia en un entorno tan exigente. Sewell permanece como un testimonio de la ingeniería, la organización y la capacidad humana para adaptarse a la montaña. Después de esta historia suspendida en altura, el viaje continúa hacia el sur, donde la naturaleza está a punto de mostrar su rostro más volcánico. Volcán Villarrica. Sobre la ciudad de Pucón, el volcán Villarrica no domina el horizonte como una montaña quieta, sino como un sistema vivo. Su cono casi perfecto, a menudo coronado por una columna de humo, recuerda que bajo la corteza terrestre sigue latiendo una fuerza activa y vigilada
Ascender hasta su cráter es una prueba física para los viajeros de aventura, pero también una lección de escala arriba. El interior del volcán muestra tonos anaranjados. Abajo, los lagos y bosques antiguos se extienden como una geografía serena bajo una amenaza permanente. El nombre mapuche Rucapillán Casa del Espíritu resume esa relación entre respeto y peligro. Al caer la tarde, la nieve de la cumbre puede teñirse de rojo por el sol y por la incandescencia que nace desde el interior. ¿Qué significa vivir junto a una montaña que puede iluminarse desde dentro? Villarrica responde con una dualidad constante: belleza escénica y riesgo latente, contemplación y alerta. Después de esta presencia ardiente, el viaje cambia de temperatura y avanza hacia el silencio de los hielos eternos. Glaciar San Rafael. En la Patagonia Norte, llegar al glaciar San Rafael ya cambia la manera de mirar. La navegación avanza por fiordos entre montañas cubiertas de bosque y aguas frías hasta un territorio donde las distancias se sienten en silencio y en horas de travesía. El glaciar desciende desde el campo de hielo norte hasta una laguna rodeada de témpanos y permite una cercanía poco común desde el agua. ¿Qué ocurre cuando un paisaje que parece inmóvil empieza a moverse delante de los ojos? Frente al glaciar, la respuesta llega en forma de sonido. El hielo cruje, se fractura y cae. Cada desprendimiento rompe el silencio con un golpe seco que resuena en todo el entorno. Las embarcaciones de expedición se acercan con respeto trazando rutas entre bloques flotantes teñidos de azul. Aquí el turismo de naturaleza no separa belleza y fragilidad, las une. El glaciar San Rafael no habla solo de tamaño, sino de transformación. Incluso los paisajes que parecen más firmes están cambiando minuto a minuto bajo una fuerza que no necesita apresurarse.
Catedral de mármol. En el corazón del lago General Carrera, el agua lleva más de 6.000 años haciendo un trabajo silencioso. Su movimiento ha ido modelando la Catedral de mármol, un conjunto de formaciones minerales al que solo se llega en pequeñas embarcaciones o en kayak. Allí las paredes de carbonato de calcio forman túneles y cavernas donde el azul intenso del lago se refleja sobre la piedra. La luz entra por las aberturas rocosas y cambia los techos con tonos celestes y amarillos según la posición del sol y el nivel del agua. Dentro de la capilla o la catedral, la roca parece haber perdido su dureza. Las superficies suaves y onduladas recuerdan el paso paciente del agua sobre la piedra, mientras el eco de las olas golpeando el mármol crea una pausa casi ceremonial. ¿Cuánto tiempo necesita la naturaleza para convertir una pared sólida en un espacio de delicadeza? Aquí la respuesta no está en una fecha exacta, sino en cada curva. La Catedral de mármol demuestra que la fuerza del agua no siempre destruye. También puede tallar, pulir y revelar una arquitectura nacida sin planos. Saltos del Petrohue. En los saltos del Petrohue, el agua nunca encuentra un camino fácil. Dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el río Petrohue atraviesa antiguas formaciones de roca volcánica originadas por las erupciones del volcán Osorno, creando cascadas y pozones de un intenso color esmeralda. El choque constante entre el agua y la piedra negra levanta una neblina permanente que mantiene la vegetación en un estado de humedad continua. ¿Qué ocurre cuando un río y un volcán modelan el mismo paisaje durante siglos? El resultado está frente a los ojos. Recorrer las pasarelas es acercarse al sonido y a la fuerza del río. Bajo los pies, el estruendo del agua acompaña un paisaje donde conviven el verde de la selva valdiviana, el negro de la lava solidificada y la espuma blanca de las cascadas. Al fondo, el volcán Osorno completa una de las imágenes más reconocibles de Chile, recordando el origen geológico de todo el entorno. Después de contemplar esta demostración de energía, el viaje invita a mirar hacia la montaña y descubrir más de cerca al gigante que domina el horizonte.
Volcán Osorno. El volcán Osorno se reconoce antes de nombrarlo. Su silueta simétrica, a menudo comparada con la del monte Fuji de Japón, se alza entre los lagos Yanquihue y Todos los Santos, como un punto fijo en el paisaje del sur chileno. La cima, cubierta por un glaciar que brilla bajo la luz, guía la mirada desde distintos puntos de la región. Al subir por sus laderas, la vegetación empieza a desaparecer y deja paso a un terreno de ceniza roja y negra hasta llegar a las lenguas de hielo que resisten incluso durante los veranos más intensos. Desde sus estaciones de altura, la vista abre una nueva escala del territorio. Otros picos volcánicos aparecen en la distancia, mientras el aire fino y frío recuerda que aquí la montaña impone sus propias condiciones. ¿Por qué el Osorno parece ordenar todo el paisaje a su alrededor? Porque no actúa solo como una montaña visible, sino como un símbolo geográfico del sur chileno. Hielo, roca, lagos y silencio reunidos en una misma forma. Tras despedirnos de la región de los lagos, el viaje asciende hacia las mesetas abiertas y los cielos estrellados de las grandes alturas altiplánicas. Geysers del Tatio. A más de 4.000 metros de altura, antes de que el sol alcance el altiplano, el suelo empieza a respirar. En los geysers del Tatio, el vapor asciende en columnas, mientras el frío exterior congela el aliento, y bajo la corteza el agua hierve con una fuerza invisible. Este campo geotérmico, considerado el más alto del mundo, muestra su mayor actividad al amanecer, cuando la diferencia de temperatura vuelve más visible cada fumarola. ¿Qué revela un paisaje donde el calor nace de la tierra, mientras la superficie permanece helada? Con los primeros rayos del sol, el vapor adquiere tonos dorados y rosados, y los depósitos minerales aparecen alrededor de los pozos como marcas de una energía constante. Entre esas nubes calientes, aves andinas y vicuñas se mueven con una calma que recuerda la capacidad de la vida para adaptarse a condiciones extremas. El Tatio no es solo una visita de altura,
Es un encuentro directo con la energía interna del planeta. Después de este amanecer entre frío y vapor, el viaje continúa hacia llanuras, donde el silencio vuelve a ocuparlo todo. Salar de Tara. En la Reserva Nacional, los flamencos, el Salar de Tara parece existir lejos de toda prisa. La soledad aquí no se siente como ausencia, sino como una condición del paisaje. Entre laguna sal y cielo abierto, las formaciones de roca esculpidas por el viento se levantan como catedrales naturales en medio del altiplano. Los flamencos añaden trazos rosados sobre el blanco de la sal, mientras el agua refleja el cielo con tanta nitidez que el horizonte parece perder su borde. ¿Qué ocurre cuando un lugar conserva todavía la sensación de no haber sido domesticado? La respuesta aparece en los monjes de la pacana pilares de piedra que se alzan aislados en el desierto como señales de un tiempo más lento que el humano. A su alrededor los tonos ocres, canela y azul profundo cambian según la inclinación del sol sin necesidad de movimiento. Explorar el Salar de Tara es aceptar una escala mayor que la propia roca viento-sal y silencio trabajando juntos durante siglos. Después de estas formas solitarias, el recorrido avanza hacia un paisaje donde el rojo de la tierra parece concentrar toda la fuerza mineral del norte chileno. Piedras rojas. En la puna de Atacama junto al Salar de Aguas Calientes, el color parece revelar la historia mineral del paisaje. Las piedras rojas deben su tono carmesí a la oxidación provocada por el tiempo y el clima extremo, y ese rojo intenso contrasta con el azul turquesa de las lagunas altiplánicas y el blanco del salar. El resultado no parece casual, aunque lo sea roca, agua, sal y altura, reunidas en una composición precisa. ¿Cómo puede un paisaje tan severo producir una armonía visual tan limpia? El viento frío atraviesa este anfiteatro de roca y agua
mientras las montañas nevadas cierran el horizonte. A lo largo del día, la luz del altiplano modifica las texturas de la piedra y hace aparecer matices que van del terracota al púrpura. Piedras Rojas no necesita movimiento para cambiar. Basta el paso del sol sobre la superficie oxidada Tras contemplar este contraste entre rojo, blanco y turquesa, el viaje continúa hacia espejos de agua cercanos que custodian la entrada a algunos de los volcanes más altos de la región. Lagunas altiplánicas. A los pies de los volcanes Miscanti y Miñiques, el altiplano guarda dos espejos de altura que parecen cambiar el pulso del viaje. Las lagunas Miscanti y Miñiques aparecen tras una carretera sinuosa, rompiendo la monocromía de los pastizales amarillos, conocidos como paja brava. Sus aguas de azul profundo reflejan las montañas con una nitidez casi fotográfica, gracias a un aire tan limpio que reduce la distancia visual. Separadas por una antigua erupción volcánica, estas lagunas gemelas muestran cómo el fuego terminó organizando un paisaje de agua y silencio Aquí la serenidad también depende de una regla. No está permitido bañarse ni acercarse demasiado a la orilla. Esa distancia protege el ecosistema y permite que las aves sigan anidando junto al agua, mientras el sonido del altiplano permanece casi intacto. ¿Por qué un lugar tan abierto exige caminar con tanta cautela? Porque su belleza vive precisamente en su fragilidad. Ver los picos nevados del Miñiques duplicados sobre la superficie del agua no es solo una postal, es una lección de conservación. Después de esta pausa azul, el viaje cambia de ritmo y vuelve hacia el verde antiguo de los bosques. Parque Nacional Conguillío. En Conguillío, el bosque parece haber aprendido a vivir junto al fuego. Conocido como Los Paraguas por la forma de sus araucarias,
El parque conserva una atmósfera que remite al período Jurásico sin necesidad de exagerar. La presencia del volcán Yaima organiza todo el paisaje con ladas de lava negra, lagos de verde profundo y árboles milenarios que han resistido erupciones, estaciones y cambios humanos. Al recorrer el sendero Sierra Nevada, la mirada entiende esa tensión constante entre destrucción y vida, entre roca volcánica y vegetación que vuelve a ocupar el terreno. La araucaria es el gran símbolo de esa resistencia. Considerada un fósil viviente, ha logrado adaptarse a una zona marcada por la actividad volcánica. Sus ramas rígidas y troncos escamosos parecen diseñados para soportar el paso del tiempo. En otoño, Conguillío cambia de lenguaje, los rojos y naranjas se reflejan en las aguas cristalinas del lago Conguillío, mientras el parque muestra una belleza más lenta y silenciosa. ¿Cuánta fuerza necesita la vida para permanecer en un territorio dominado por el fuego? Aquí la respuesta crece árbol por árbol, preparando el viaje hacia las rutas más salvajes del sur. Carretera Austral. La carretera austral no se recorre para llegar antes, sino para aceptar otro ritmo. A lo largo de más de 1000 kilómetros de Patagonia chilena, el camino avanza entre bosques húmedos, ríos turquesa, montañas cubiertas de niebla y pueblos que aparecen como pausas en medio de la naturaleza. Cuando el asfalto cede, paso al ripio cambia también la manera de mirar conducir. Aquí no es atravesar el paisaje, sino entrar en él. ¿Qué clase de ruta convierte el trayecto en el verdadero destino? La respuesta está en cada tramo. La carretera austral es hoy uno de los grandes referentes del turismo de aventura y naturaleza en Sudamérica, con lodges remotos, rutas escénicas y experiencias que combinan senderismo, navegación y exploración. Su fuerza, aún así, nace de algo más sencillo: la vida local, el mate compartido, la lluvia persistente y la sensación de estar lejos de todo. Entre glaciares colgantes y cascadas escondidas en la vegetación, este camino demuestra que el lujo puede ser tiempo, espacio y libertad para avanzar sin un destino fijo.
Cajón del Maipo. A menos de una hora de Santiago de Chile, la ciudad empieza a quedarse atrás, sin desaparecer del todo. El Cajón del Maipo, esculpido por el río Maipo, abre un corredor andino de paredes rocosas, valles amplios y aire limpio, donde el ritmo urbano se disuelve en pocos kilómetros. Por eso se ha convertido en uno de los destinos más buscados para excursiones de un día y rutas guiadas desde la capital. ¿Qué tiene este lugar para sentirse tan remoto estando tan cerca? Cada curva ofrece una respuesta distinta. Un mirador, un pueblo pequeño, una vertiente o una pausa frente a la montaña. El corazón del Cajón late en el embalse El Yeso. Un espejo de agua turquesa rodeado de cumbres nevadas y parada esencial del turismo de naturaleza. A su alrededor cabañas de montaña, termas naturales. Trekking, señalizado rafting y cabalgatas permiten recorrer la zona sin perder su carácter andino. Más que la actividad, lo que define el lugar es el equilibrio, estar junto a una gran capital y al mismo tiempo sentir que el tiempo se ensancha. El Cajón del Maipo no es solo una escapada, es una pausa donde Chile se vuelve más cercano, más humano y más respirable. Valle del Elqui. En el Valle del Elqui, el cielo no es un fondo, es parte del viaje. Entre cerros secos, pueblos de adobe y viñedos que suben por las laderas, la luz cae con una claridad que cambia el ritmo del paisaje. Aquí nació Gabriela Mistral, y esa relación entre poesía, silencio y territorio sigue presente en la forma de mirar el valle. No es un lugar que se imponga de inmediato. Se revela en detalles pequeños el viento entre las quebradas, el sabor de la uva, la calma de una tarde donde todo parece avanzar más despacio. Al caer la noche, Elqui cambia de escala y se convierte en uno de los destinos de astroturismo más valorados del continente. Observatorios abiertos al público, rutas guiadas y alojamientos integrados en el paisaje hacen que el cielo sea la experiencia principal. A la vez, el valle conserva una identidad terrenal muy concreta. Es cuna del pisco, con destilerías que ofrecen recorridos catas y una manera pausada de entender la visita. Entre astronomía, enoturismo y bienestar,
Elki propone detenerse, mirar arriba y recuperar el ritmo natural de las cosas. Isla Magdalena. En las aguas frías del Estrecho de Magallanes. Isla Magdalena se convierte cada año en una ciudad de pingüinos. Más de 60.000 parejas de pingüinos de Magallanes llegan a este pequeño islote para anidar y criar a sus polluelos, transformando el paisaje en un territorio de movimiento constante. Al caminar por los senderos señalizados, las aves cruzan el camino con pasos torpes, pero decididos, mientras el graznido de la colonia y el olor a mar revelan una vitalidad que no necesita explicación. ¿Qué se siente al entrar en un lugar donde el ser humano solo está de paso? La respuesta está en la cercanía. En Isla Magdalena, los pingüinos se observan en su comportamiento natural dentro de un entorno protegido sin cercas ni cristales que rompan la experiencia. El histórico faro vigila desde lo alto, mientras una de las colonias más grandes del sur de Chile continúa su ciclo de vida frente al viento del estrecho. Este santuario recuerda que conservar no significa dominar, sino saber mantener distancia. Tras este encuentro con la vida silvestre, el viaje se dirige al último límite, allí donde el mapa parece terminar y comienza la leyenda. Puerto Williams. En el extremo sur de Chile, Puerto Williams no parece un final, sino una frontera habitada. Situado en la isla Navarino frente al canal Beagle, este pequeño destino redefine la idea de viaje porque obliga a bajar el ritmo y aceptar la distancia. Aquí los días comienzan con el movimiento silencioso de los pescadores en el muelle y con una comunidad que vive entre viento, mar y montaña. Lejos de las rutas masivas, Puerto Williams atrae a quienes buscan turismo de naturaleza, expediciones australes y una relación más directa con uno de los entornos más remotos del planeta. Desde aquí parte el trekking. Dientes de Navarino, considerado uno de los circuitos más australes del mundo. Una ruta exigente entre paisajes casi intactos. Las expediciones guiadas, los alojamientos locales y las travesías en barco por los canales cercanos permiten acercarse al territorio sin romper su equilibrio. Junto a esa naturaleza extrema, la presencia del pueblo yagán, antiguos navegantes de estas aguas, mantiene viva una identidad cultural profunda. ¿Qué queda cuando se llega a un lugar donde el mapa parece terminar? Queda el silencio, la memoria y la sensación de haber alcanzado un límite que todavía respira.